Ay, bueno, es que cada vez que lo veo, pues me acuerdo de todo esto. Y ustedes dirán, son imágenes, pues de una familia, como de ustedes, como cualquier familia, que una mañana despertamos en esta pandemia, terrible pandemia que le dio al mundo entero, y que pensamos que no iba a pasar nada, como muchos de ustedes también lo hicieron. Y pues no fue así, nos encontramos con la noticia y con la circunstancia de que nos habíamos contagiado toda la familia de COVID. Antes que empezar con la historia, sí quiero aprovechar, para que no se me pase, darle las gracias a ustedes, a Filomeno y a Macarena, por haber organizado este convivio, por poder haber hecho, también es un milagro haberlo hecho tan rápido, porque platiqué con ellos y me dijeron, oye, nos gustaría que lo compartieras con los amigos y con gente que con ustedes, que les gustaría escucharlo. Gracias a ellos, a la fundación que nos da la oportunidad de estar hoy aquí, de verdad, y felicidades, que está bellísima, bellísima. Y bueno, a Tirso y Macarena, mis consuegros, a mi familia, y a toda la gente que ha hecho posible que podamos reunirnos hoy, muchas gracias. Y entonces ya, si quiero entrar así de lleno con esto, quiero darle gracias a Dios también, porque hoy está conmigo acompañándome en esta plática mi familia, Carla, mi esposa, que es mi ángel, mi otro ángel, Carla, mi hija, mi otro ángel, Tirso, mi yerno, y dos angelitos maravillosos que son mis nietos y que están aquí. Perdón, Pablo, ves que dan nervios, deja que se paren aquí, ya verán, si no dan nervios. Gracias, Pablo, gracias, Pablito, y a toda la familia que es maravillosa, y poder estar ahora en Sevilla compartiendo con ustedes es una bendición, son los caminos de Dios. Y así es parte de esta historia que les quiero platicar. Resulta que cuando estábamos en la pandemia, pues en fin, veíamos la televisión, veíamos las noticias de todo lo que estaba pasando en el mundo, y pues rezábamos todas las mañanas, comenzábamos el día rezando los rosarios, y rezábamos por las personas que veíamos que desafortunadamente morían en todo el mundo, que eran cantidades gigantescas, ¿no? Ustedes lo vivieron, fue un proceso muy largo en todo el mundo, y en ese tiempo, de qué manera no sabemos, pero nos contagiamos toda la familia de COVID, sin salir de casa. O sea, realmente es que nos cuidábamos muchísimo. Hicimos las pruebas, desafortunadamente y afortunadamente, el único que se complicó de toda mi familia fui yo, y aquí empieza todo este proceso. Antes me quiero presentar más o menos para que me conozcan. Mi nombre es Antonio Mauri, me Antonio Mauri, llevo toda mi vida, casi toda mi vida trabajando en la televisión en México, soy actor y productor, he hecho 27 telenovelas que aquí les dicen culebrones, y bueno, me he pasado mi vida en la televisión y haciendo, la verdad, un trabajo precioso. Les cuento esto porque pues tenía que ver con lo que vamos a platicar. Y los últimos años pues nos tocó vivir en Miami, en Estados Unidos, por mi trabajo y por una serie de cosas, y ahí fue donde me enfermé, ahí fue donde nos contagiamos. Y total, una noche que ya yo traté de no ir al hospital, fue lo único que le pedí a Dios que me ayudara, que no llegara al hospital, porque las noticias eran que los que llegaban al hospital prácticamente era porque ya la situación era muy delicada, los hospitales estaban llenos, no había lugares, y yo aguanté lo más que pude, en la casa, con un respirador, porque el primer síntoma que te da es que no puedes respirar, te falta el aire. Yo recuerdo que estaba en la casa, me empieza a dar la fiebre, que es una fiebre muy alta, y perdí todo lo que era el olfato y el gusto, ¿no? Nada me sabía y no reconocía ningún olor, ¿no? Que son los síntomas que se presentaban con el COVID. Y bueno, así empezó a suceder todo. Y llegó una tarde en que ya era lo mal que me sentía, le pedí a Carla, mi esposa, que por favor me llevara al hospital. Contacté por medio de un doctor, le dije, oye, estoy en esta circunstancia, ¿qué puedo hacer? Y me dijo el doctor, pues vamos a buscar la manera de que te reciban en algún hospital, porque ahorita pues no hay lugares, vamos a ver qué es lo que podemos conseguir. Total, me consiguieron en un hospital un espacio, llegué a ese hospital, por la parte de urgencias, me fueron a dejar mi esposa y mi hijo, y ahí me quedé.
me quedé en el hospital, entré por la parte de terapia intensiva, me revisan y efectivamente me confirman que tengo COVID y que en ese momento pues no existían los medicamentos para atacar el COVID, no había vacunas, no había una medicina que estuviera comprobada que sirviera, pero pues yo tenía que, ahora sí que, pues dejar que me pusieran lo que hubiera, pues algo con lo que ellos más o menos estaban trabajando, ¿no? Yo empecé a ver que las cosas empezaban a funcionar con el medicamento y me sentía bien. De repente yo hablaba por teléfono con mi esposa, no te permitían hablar por teléfono, no podías tener visitas, porque era la época de COVID, entonces tenías que estar aislado. Y pues una experiencia difícil porque estar aislado en ese momento cuesta mucho trabajo, ¿no? Estás en un hospital, no sabes nada, no entiendes nada, y lo único que quieres es hablar con tu familia y verla, pero no se puede. En total, las veces que yo podía hablar, le decías, pues voy mejorando, me siento bien, las cosas van mejor. Y llegó un día que dentro de este caso, ya mis doctores muy contentos y me dicen, Toño, el medicamento funcionó y ya no tienes el COVID, estás ya negativo. Entonces, pues eso me dio felicidad, porque dije, pues ya me voy a mi casa, voy a regresar a la casa, busqué a mi esposa, le di la noticia, le dije, oye, Carla, por favor, preparen todo, porque en un rato más vas a venir por mí. Y en fin, yo estaba casi listo cuando entran mis doctores, con unas radiografías mías, y me dicen, Toño, ya no tienes COVID, pero desafortunadamente no te puedes ir a tu casa, porque el daño que el COVID le hizo a tus pulmones es muy fuerte. Están muy lesionados. Y entonces yo al ver las radiografías me di cuenta que efectivamente mis pulmones estaban pues, prácticamente deshechos, ¿no? Entonces ahí sí las cosas cambiaron, porque ahí sí me di cuenta de la magnitud de lo que se había convertido este tema, ¿no? Total, hablé con mi esposa, le expliqué, le dije, Carla, sucedió esto, pues ahora vamos a tener que esperar, porque me van a tratar de salvar los pulmones, ¿no? Yo sabía que era complicado. Entonces el proceso empezaba por un tema médico de medicamentos y pues esperar que los pulmones por sí solos fueran reaccionando. El problema fue que en mi caso no fue así, sino que se fue complicando poco a poco. O sea, poco a poco me costaba más trabajo respirar. Al tener poco oxígeno, los demás órganos se iban atrofiando, se iban perjudicando. Y entonces el caso se fue poniendo más complicado. Llegó un día que yo me sentí muy mal, muy mal, y empecé a ver que los doctores entraban a mi cuarto, enfermeros, y había mucho movimiento, y eso me hizo pensar que quizá era el final, ¿no? Entonces, antes de que esto pasara, pues yo le pedí al doctor que me intubaran. Le dije, doctor, yo sé que el proceso de intubar a una persona es la antesala de la muerte, porque eso es, por lo menos eso nos habíamos escuchado, ¿no? Pero yo ya me sentía demasiado mal. Yo decía, si no lo hacen, pues lo más probable es que pase. Entonces el doctor estuvo de acuerdo, me dijo, sí, efectivamente ya llegaste a un punto donde hay que intubarte, y también efectivamente es la antesala de la muerte. Y yo dije, Dios. En ese momento, pues lo más importante para mí fue hablarle a mi familia para despedirme de ella, porque pues nunca sabes a dónde vas a ir. Yo pedí que me prestaran mi teléfono para poderme comunicar con ellos, y como ellos tenían el teléfono para evitar las llamadas, porque cada vez que tú hablabas con ellos había un sobresalto y las cosas se complicaban, pues resulta que no aparecía mi teléfono por ningún lado, ¿no? Que dónde está, que en la oficina, que aquí, que se lo di a fulano, a mengano, pero el tiempo pasaba y yo no podía hablarle a mi familia. Entonces yo decía, qué tristeza que en este proceso de irme no pueda ni siquiera despedirme de mis hijos, de mi esposa, de mis seres queridos, ¿no? De mis hermanas y de mamá, más difícil porque estaban en México. Todo esto pasó en Miami. Total, me dice el doctor, toma, habla por teléfono del mío, pero el problema es que yo no me sé los teléfonos, los tengo por nombres. Entonces yo tengo Carla, mis hijos, pero no sé el número. Y le dije, doctor, gracias, pero no sé a qué teléfono marcar. Y ya cuando el proceso iba más avanzado, apareció mi teléfono. Entonces cuando me entregan el teléfono, pues lo único que pude hacer fue grabar un mensaje de despedida, decirle a mi esposa, a mis hijos que
pues lo que los quería y lo que los quiero. Pero es muy duro despedirte de tu familia, de la gente que quieres por medio de tu mensaje, cuando todo además alrededor era terrible, ¿no? Entonces, pues nada, en el proceso, yo escucho que uno de los doctores le dice al otro, le dice, acaba de colapsar el pulmón izquierdo. Eso quiere decir que mi pulmón izquierdo en ese momento dejó de funcionar. La diosidad es que en mi proceso de entubamiento ya iba avanzado y para mí no iba a ser un golpe tan fuerte el hecho de haber perdido el pulmón, porque yo ya estaba prácticamente conectado, por decirlo así, ¿no? Ahí empieza algo para mí muy importante en todo este tiempo. Yo me encomendé a Dios desde que entré, desde que yo vi este caso y estaba yo tan solo. En ese momento yo entré y le dije a Dios, Dios mío, por favor acompáñame, no me dejes, estoy solo contigo y no sé, tengo miedo. Y bueno, esto fue todos los días, porque obviamente la comunicación con él era como hablar con un familiar, con un amigo. En el momento que me van a dormir, porque esa es la palabra cuando te entuban, yo miro al techo de mi cuarto y le digo, Señor, dame la mano y no me sueltes, porque no sé a dónde voy, pero si estoy contigo, estoy bien. Y en ese momento yo tenía mis manos sobre las piernas en mi cama y la mano derecha se cierra. Y es la primera vez que yo siento esa presencia tan fuerte de Dios. Y digo, pues yo no la cerré y yo sé que eso se siente. Y me dio mucha paz, me dio mucha tranquilidad porque sí sentí que había una presencia y que estaba conmigo. Y en ese momento fue lo último que recuerdo porque entré a un proceso de un coma inducido que desafortunadamente duró 4 meses. 4 meses estuve dormido, conectado a las máquinas. Fue un coma muy largo porque durante el coma sucedió que todo lo que me decían que podía pasar, pasó. Tuve 3 asepsis, tuve una hemorragia interna tremenda. Y en cada uno de estos procesos, durante esos 4 meses, le hablaban por teléfono a mi esposa para darles la noticia. Le decía, señora, desafortunadamente sucedió esto y pues ya no hay nada que hacer. Esto pasó 4 veces. Entonces, una noticia como esta pues es muy dura, porque es como perder la pelea, ¿no? Perder la fe y perder la fuerza. Pero gracias a Carla, que es mi ángel, la guarda, y esa fe invencible y esa fuerza invencible, lo fue superando. En ese momento, la primera ocasión que me dicen que le hablan a mi esposa, le dicen que es un par de horas para que suceda. Lo que Carla, mi esposa, hace, ella estaba con mi hijo en la casa, lo que ellos dos hacen es buscar a un sacerdote para que me pusiera la unción antes de que yo muriera, ¿no? Entonces, bueno, este pedacito de la historia me gusta mucho que lo platique Carla, mi esposa, porque como yo estaba dormido, la cuento muy mal y cada vez que la cuento me dice que así no fue. Entonces yo le pido a ella siempre, bueno, es la primera vez que la contó hace un mes y le pedí que hoy la contara porque ella fue la que vivió esa experiencia. Es Carla, mi esposa, mi ángel. Hola, buenas noches. Gracias a todos por estar aquí acompañándonos. Bueno, esa vez que fue la primera vez que me llamaron para decirme que pues, ya no había nada que hacer y que estaba a unas horas de morir. Entonces yo conseguí hablar con una enfermera que me ayudaba a tener información de él, porque en esa época pues no daban información, pasaban los días y no sabíamos nada. Entonces le dije, para mí es muy importante conseguir un sacerdote y que vaya a ponerle la unción, porque si ya no hay nada que hacer, eso para mí es muy importante. Y me dijo, sí, consíguelo. Entonces llamé a todos los sacerdotes que conocemos en Miami, ninguno podía, no había nadie. Por COVID, otro que conocíamos tenía él solo la iglesia, no la podía dejar. El caso es que de todos los que conocíamos, nadie, no había nadie. Y pues me quedé muy triste con mi hijo y le dije, pues entre tú y yo vamos a rezar, no sé, algo pasará. Y de repente sonó mi celular y decía un número sin identificar. Entonces contesto y me dicen, buenas noches, habla el padre Roberto,
hablo para decirle que me pidieron de la Arquidiócesis de Miami que fuera a ponerle la unción a su esposo. ¿En dónde está él? Nos dio muchísimo gusto y le digo, él está en el Hospital Monte Sinaí, en el área Bloom, y no me dejó decir más y él me dijo, ese lugar me lo tengo bien conocido, yo voy. Y colgamos, y entonces con mi hijo dijimos, qué raro, ese lugar me lo tengo bien conocido, qué cosa que no nos dijo, yo conozco, yo he ido, y nos dijo eso. Pero bueno, nos quedamos más tranquilos. Le llamo a la enfermera y le digo, conseguí al padre, va para allá, pero eran las 8 de la noche. Y me dice, Carla, me da mucha pena, pero el hospital está cerrado, no hay por dónde entrar a esta hora, que venga mañana. Y le dije, por favor, es que para mí esto es importantísimo. Me dijo, es que no hay por dónde entrar, por el COVID está cerrado con llave, seguridad ya se fue y no hay por dónde entrar al hospital, que venga mañana. Entonces cuelgo y le digo a mi hijo, pues hay que avisarle al padre que vaya mañana. Y me dice, no puedes porque llamó de un número sin identificar, no hay a dónde llamar al padre. Pues qué pena, llegará y nada, le van a decir que no puede pasar. Entonces nos fuimos muy tristes, pero como en los 40 minutos vuelve a sonar mi celular, el número sin identificar. Entonces contesto y me dice, buenas noches, habla el padre Roberto, para dejarle saber que estuve con su esposo y le puse la unción. Él está en el 5º piso, en la habitación del fondo a la izquierda, en su mesa tiene un Sagrado Corazón, en la cabecera tiene un rosario rojo y tiene una imagen de la Virgen de Guadalupe. Estuve con él, le puse la unción y quería dejarle saber. Entonces colgamos y nos pusimos felices y ya nos fuimos a dormir más tranquilos. Y al día siguiente, como poco antes de las 6 de la mañana, me llama el doctor y me dice, solo hablo para decirle que su esposo no solo pasó la noche, está mejorando y no sé por qué, así dijo, y no sé por qué. Entonces mi hijo y yo, felices, le digo, le voy a hablar a la enfermera, le marco a la enfermera y le digo, solo te quería dar las gracias que pasó anoche el padre. Y me dice, ¿cuál padre? Le digo, pues el que fue anoche a ponerle la unción a mi esposo. Y me dice, perdóname Carla, pero aquí no vino nadie. Le digo, no, sí fue, él ya me explicó, yo sé que él fue. Y me dice, pues es que yo tuve el turno de la noche y aquí no vino nadie. Entonces colgué y dije, bueno, pero él está mejorando y el padre con toda esa descripción que me dio, pues, tuvo que estar ahí. Entonces no pasó nada. Fuimos a misa y saliendo de misa me encuentro a mi hermana. Ella tiene un canal católico y desde hace muchos años, entonces siempre que yo no entiendo algo voy con ella. Y saliendo de misa le digo, me pregunta cómo va Toño y le digo, va mejor, le digo, pero pasó algo muy extraño porque un padre me dijo que fue a ponerle la unción, pero en el hospital me dicen que ahí no fue nadie, pero bueno, él está mejorando y eso es lo importante. Y me dice, bueno, ustedes van a creer que estoy loca, pero hay una historia del arcángel San Rafael que cuando él va a ver un enfermo, nadie lo ve, porque va vestido como un doctor, o va como alguien de la limpieza, o va como un enfermero, entonces nadie lo ve, pero él va y hace lo que tiene que hacer. Entonces, con mi hijo dijimos, pues seguramente eso pasó, porque nadie lo vio. Y me dice mi hermana, pero él tiene una frase muy particular. Él te dice, ese lugar me lo tengo bien conocido. Y yo eso no se lo había dicho a ella. Entonces ahí con mi hijo le dije, eso me dijo. Y me dijo, bueno, pues yo conozco esa historia. Yo no le había dicho esa frase. Entonces cuando nos las dijo, para nosotros es inexplicable porque hasta la fecha no encontramos al padre Roberto. En Miami nadie sabe quién es. En la arquidiócesis no hay un padre Roberto. Entonces, pues yo platico lo que pasó. Y ya cada quien... Gracias, Flaca. Bueno. Gracias. Te dejo. Bueno, esta es una sola de las cosas que pasaron durante todo este proceso, ¿no? Fueron 10 meses de estar en hospitales, en este caso 2 hospitales. Después de todo este tiempo, esta fue solamente una ocasión, fueron 4 las que sucedieron, ¿no? Después vino otra sepsis, vino una hemorragia interna y le vuelven a llamar, señora, ahora Toño tiene una hemorragia,
O sea, no podemos despertarlo del coma. El tema del coma es que yo estaba conectado en una máquina artificial que se llama ECMO. Esa máquina es una maravilla porque la utilizan para poder, en un momento dado, hacer que los pulmones y el corazón dejen de funcionar, porque la máquina se encarga de hacer esa función, y eso lo hacen con la intención de que se sane, de que puedan sanar. Por lo común esta máquina puede estar a lo máximo un mes, pero ya es mucho, o sea, es una máquina artificial. Desafortunadamente yo la tuve 4 meses, entonces ya mi caso era como muy sonado, decir, oye, este paciente lleva 4 meses conectado a una máquina artificial. Lo más seguro es que si llega a despertar, es que las lesiones vayan a ser muy grandes, porque es mucho tiempo. Imagínate 4 meses así, pues es demasiado tiempo, ¿no? Las 4 veces que nos daban estas noticias, las 4 veces mi esposa conseguía que me pusiera la unción, y las 4 veces, cada vez que me pusieran la unción de los enfermos, yo reaccionaba. Entonces los doctores de verdad estaban sorprendidos, porque decían, señora, pues no tenemos una respuesta médica que darle a usted, pero esto está pasando. O sea, las cosas eran de esa forma, ¿no? Total, en una de las, al final de estos 4 meses, mi esposa había logrado entrarme a ver en esta área 3 o 4 veces, y de las últimas veces ella veía que las cosas seguían igual, o sea, yo no cambiaba nada, mi aspecto, ¿no? Entonces ella pidió hablar con todos los doctores porque pues no había ningún cambio, y ahí yo podía estar hasta que un día le hablaran y le dijeran, señora, ya se murió su esposo, que eso parecía que iba a pasar, ¿no? Entonces, en esa reunión, pues los doctores le dicen a mi esposa, señora, la verdad es que ya no hay nada que hacer. O sea, ya hicimos médicamente todo lo posible, lo recomendable es que se vaya a su casa con un respirador, y en cuestión de 2 o 3 semanas, pues va a pasar lo que tiene que pasar, o sea, ya no hay nada más que hacer. Entonces mi esposa, y ella dice que porque no sabe nada de esto, pero por eso reaccionó de esa manera, dijo, tiene que haber algo. O sea, mi esposo está aquí, está vivo, no me lo puedo llevar a mi casa que se muera, tiene que haber algo. Entonces uno de los doctores le dice, mire señora, lo único que hay, pero Toño no califica para esa posibilidad, es un trasplante doble de pulmón. Pero Toño no califica porque está despertando de 4 meses de un coma muy fuerte, y ha perdido todo, ha perdido la masa muscular, ha perdido la movilidad. Nadie lo va a poner en una lista de trasplantes, porque simplemente es un paciente que no aguantaría ni siquiera la cirugía de un trasplante de pulmones. Pero mi esposa dijo, a ver, yo voy a hacer hasta lo imposible, y además pasaron varias ocasiones en el coma donde venían estas llamadas nocturnas para dar las peores noticias, y mi hijo con ella le decía, mamá, tranquilízate y ponte a pensar una cosa, nadie quiere más a mi papá que Dios. Los doctores no deciden cuándo se va a morir mi papá, lo decide Dios. Déjalo, que Dios tome la decisión, y si él se va, es porque Dios sabe que eso es lo mejor para él. Entonces esto fortalecía a Carla, mi esposa. Entonces ya la verdad es que veníamos muy recargados de esa fe, y digo veníamos porque obviamente yo estaba dormido, pero ellos venían soportando todos estos golpes, ¿no? Entonces al final, pues Carla se dio a la tarea de buscar los centros de trasplantes en los Estados Unidos para ver la posibilidad de poderme a mí inscribir, o sea, ponerme dentro de esa lista, y en todos me negaron, en todos dijeron, señora, este paciente no califica. Solamente quedaba un hospital, que fue el que me recibió, y me recibió porque ya era el último, y porque veían la desesperación de mi esposa y de mi familia, y decían, bueno, vamos a tratar, pero las condiciones no están. Entonces le dijeron a mi esposa, bueno, vamos a traerlo y lo valoramos, sin ofrecerle algo positivo, ¿no? Me cambian de hospital, llego yo a Gainesville, al Hospital Shams de la Universidad de Florida, y cuando los doctores me ven llegar, le dicen a mi esposa, señora, es que Toño viene con 20 libras, ¿no? Menos de lo que nosotros pensábamos. O sea, la verdad es que él no tiene posibilidades ahorita de nada. Pero ya está aquí. Vamos a tratar de que Toño, en un plazo de 2 a 3 semanas, se fortalezca lo suficiente para poderlo poner en una lista de trasplantes y poder hacer la cirugía, porque esto es un proceso muy delicado, ¿no?
Total, esa era la condición, por decirlo de esa manera, ¿no? Lo que yo tenía que hacer para entrar a una lista de trasplantes era poder caminar de mi cama a la puerta del cuarto. Si yo lograba caminar de mi cama a la puerta, me ponían en la lista de trasplantes. Para que ustedes se imaginen de qué estamos hablando. O sea, si me dijeron tienes que caminar 2 calles, pues a lo mejor era más difícil, ¿no? Para mí caminar de ahí a la puerta era imposible, ¿no? Ustedes lo vieron en estas imágenes, se nota el nivel del desgaste físico, ¿no? Entonces, vino el trabajo de equipo, el trabajo de familia, el trabajo de Dios, el trabajo de fe. Para estas alturas ya mi esposa tenía cadenas de oración, tenían grupos gigantes de personas que por el medio donde yo siempre me voy, en medio de la televisión, pues la noticia hacía que la gente se interesara y rezara por mí. Entonces, cuando esta cadena de oración se hizo tan fuerte, empezaban a pasar cosas increíbles, como estas, ¿no? Total, en estas 3 semanas, gracias a Carla y a mis hijos, yo logré caminar no solo a la puerta, salí al pasillo y caminé, porque dije, esto es lo que realmente me va a dar mi última oportunidad. Y bueno, pues fue como haberlo logrado, llegar a la meta y a más, y entonces los doctores, al ver ese esfuerzo, me pusieron en la lista de trasplantes. Al estar yo en la lista de trasplantes, yo era el siguiente, porque mi caso era muy grave, ¿no? Entonces, ya estaba yo en la lista de trasplantes, ahora hay que esperar a que lleguen los pulmones. Y eso puede pasar 2 días, 1 semana, 1 mes o nunca llegar. Entonces, en el caso en el que yo estaba, pues el factor tiempo era muy importante, ¿no? Total, ya entramos al siguiente proceso y en una de las noches que ya realmente yo sentía que ya no podía más, o sea, yo se lo dije a Carla, le dije, flaca, hemos luchado juntos esta pelea, pero ya no tengo fuerzas, ya estoy cansado y tú lo has visto, y ella lo sabía, ¿no? Fue muy fuerte porque fue la única vez donde realmente nos caímos, donde dijimos, hasta aquí llegamos. Fue una noche larga, muy dura, rezamos, toda la noche lloramos, y a las 6 de la mañana entran mis doctores al cuarto y me dicen, Toño, ya llegaron tus pulmones. Dije, wow, qué fuerte eres, Dios, porque sí, sabías que me estaba despidiendo y dijiste, no, a ver, espérate, no te despidas, todavía aguantas un poquito más. Total, me avisan que ya llegaron los pulmones, y entonces a preparar todo, porque los pulmones se tienen que trasplantar rápido, no es un órgano que tenga mucho tiempo, ¿no? Entonces, yo empiezo a ver que pasa el día, y hasta las 6 de la tarde no habían ido por mí, yo tendría que haber entrado al quirófano antes, ¿no? Total, como a las 7 de la noche suben los doctores y me dicen, Toño, no vamos a poder ponerte estos pulmones, no están en condiciones, no eres totalmente compatible, no estaría bien hacerlo, vamos a esperar. Pero para mí la palabra esperar era algo terrible, ¿no? Aquí pasó algo increíble, y lo cuento porque no sé ni siquiera cómo decirlo, pero algo salió, esa fuerza interna que Dios te da, cuando los doctores me dicen, vamos a esperar 2 días, porque por lo general cada 2 días llegan pulmones, llegan órganos, sentí una fuerza muy diferente al desgaste que yo traía de decir, ya no puedo. Y dije, yo voy a esperar 2 días más, y voy a esperar bien, y voy a tener la misma fuerza o más. Y gracias a Carla y a mis hijos hicimos esta labor, y Dios, porque estábamos de la mano de Dios, estábamos agarrados de la mano de Dios, de mi Virgen de Guadalupe, que como tú decías, me acompañó y me acompaña toda mi vida. Y estábamos ahí apretándonos. Total, pasaron 2 días y llegaron mis pulmones, estos pulmones que tengo hoy. Sube el doctor y le dice a mi esposa, acabamos de revisar los pulmones, están en excelentes condiciones y vamos a hacer el trasplante. Ahí sí, ya estaba todo pues ya revisado, doblemente checado, pues vamos al proceso, ¿no? Entro al quirófano, tienes que entrar despierto porque te hacen una serie de pruebas adentro del quirófano. Y cuando yo entro al quirófano yo veo eso y yo siempre digo que es como una nave espacial, estaba lleno de pantallas y máquinas y bueno, impresionante. Pero de repente volteo de mi lado derecho y veo la mesa de trabajo, veo todo lo que van a utilizar para el trasplante. Y es algo tremendo, es una carnicería porque había serruchos, martillos, cuchillos, y dije, no, a ver, eso es para mí. Y ahí sí entras en un momento muy difícil porque sabes a dónde vas. Y empecé a tener
una tensión, un nervio fuera de control. Entonces empecé a temblar. Y se acerca mi doctor, mi cirujano, el doctor Machuca, y tranquilo camina hacia mí, me toma del hombro y me dice: Toño, ya vamos a comenzar, pero quiero que te acuerdes de una cosa, que la mano que mueve mi mano es la mano de Dios. Y cuando me dijo eso, dije: Dios mío, ¿estás aquí? ¿Cómo es posible que un doctor de este nivel tenga esa sensibilidad de decirme que la mano que mueve su mano es la mano de Dios? Para mí era un mensaje, era decir, es que Dios está aquí. En ese momento que iba a empezar todo, yo sabía que ya iba a salir bien, porque dije, esto es lo que realmente Dios sabe que necesitaba, ¿no? Y a partir de ahí, 8 horas y media después de la cirugía, desperté y todo fue maravilloso. O sea, como lo vieron ustedes aquí, sale el doctor, te dan la noticia, y bueno, pues imagínate, después de haber pasado por tantos procesos como este, poder llegar a ese día, porque al final, pues ustedes vieron esa fila de doctores que te despiden de que se pudo lograr. Es un trabajo maravilloso, un trabajo de equipo, pero lo que yo quiero contar con esto y con todo este testimonio es esa presencia de Dios. Eso que pensamos nosotros que ya se va a acabar, que se va a terminar, que ya no hay nada para nosotros, cómo Dios es el que decide cuándo y cómo y de qué manera. En una de las ocasiones que yo estaba en mi cuarto en un momento fatal, pues yo estaba solo, todo el tiempo estuve solo, fueron 10 meses de hospital, y sentí sin poder respirar, es una sensación horrible, y me encomendé a la Virgen, a mi Virgen de Guadalupe, le dije: Virgencita, tú eres madre, necesito a mi mamá, necesito a alguien que me abrace, a alguien que me dé fuerza. Me pasó el regalo más grande que puede tener una persona. Mi cuarto se llenó de un aroma de olor a rosas impresionante. Y cuando yo empecé a oler las rosas, para mí fue una experiencia que mi esposa Carla tuvo en Meyugori. Y el hecho de yo haberla sentido en ese momento, yo sabía lo que era la presencia. Y eso inmediatamente me cambió absolutamente todo. Y en ese momento estaba mi enfermero dentro del cuarto y le dije, ¿tú puedes oler hueles este olor? No le dije qué era. Y me dijo: no huele a nada. Entonces entraba una enfermera otra vez también y le dije: oiga, señorita, ¿usted huele este aroma? Y me dijo: no huele a nada. Y yo seguía oliendo. Y en ese momento decía: Dios mío, gracias porque lo que necesitamos es eso, sentir la presencia, sentir tu presencia en esos momentos tan difíciles. Y como se fueron dando de esta manera, lo del padre yo me enteré hasta que salí, porque pues obviamente cuando yo desperté del coma pensé que habían pasado 2 semanas. Y Carla no me decía nada, porque los doctores le dijeron: no le vayas a decir cuánto tiempo estuvo dormido, porque eso sí sería un shock para él. Venía el cumpleaños de mis hijos, que los 2 cumplían en octubre, y yo le pregunté a mi esposa: oye, ¿qué le vas a hacer por su cumpleaños? Y entonces sí vi su cara así como de, ¿le digo, no le digo? Y me dice: ya pasó. Y digo: ¿cómo que ya pasó? ¿Qué día es hoy? Pues me dice: está el día de noviembre. De noviembre, yo entré al hospital en junio, y yo entré en coma a finales de junio. Estoy haciendo cuentas, me dice: ya estuviste 4 meses en coma. Obviamente fue, lo que los doctores dijeron fue terrible, porque yo no pensé que había pasado tanto tiempo. Y conforme me voy enterando todo lo que pasó durante el coma, era algo que yo no llegué a pensar que no era yo. Pero toda esa fortaleza y toda esa fuerza te la da Dios, porque ellos solos no hubieran podido, no hubieran, es algo que no puedes de ninguna manera controlar, sobre todo cuando estás en momentos tan difíciles, ¿no? Casos como el de mi doctor, que veía la parte neurológica de mí en ese estado de coma, pues se hablan con mi esposa, le dijeron: señora, le avisamos que Toño lleva 4 meses en coma, conectado a esa máquina. Seguramente va a venir secuelas porque es demasiado tiempo. Los doctores esperaran que yo viniera con eso y la iban preparando. Y al despertar de un coma tan largo y conforme el tiempo pasa y se dan cuenta que yo no había tenido ninguna secuela, mi memoria estaba perfecta, poco a poco recuperé mi movilidad. Pues los doctores decían: en el caso de esta persona, es muy raro. O sea, él es el 0001 de la estadística de las personas que salen de un coma así. O sea, no puede ser. Entonces, los mismos doctores veían mi caso y decían: oye, es que esto está muy extraño. O sea, el señor se estaba muriendo hace 2 horas y ahorita a 6 de la mañana y el tipo está como si nada, no puede ser.
empezaron a pasar cosas que los doctores les causaba obviamente atención, porque decían, bueno, pues este paciente, ¿qué hace? Y así se fueron dando, hasta que salí del trasplante, que es el que tengo hoy. Acabo de cumplir 4 años de trasplante. Estoy integrado otra vez a mi familia, a mi trabajo, a mis cosas, y haciendo una tarea que para mí es básica, contar este testimonio, platicar, porque la presencia de Dios en todo esto es única. O sea, aquí no hay casualidades, aquí no hay, tal vez pasó esto, tal vez pasó lo otro. Hay cosas que no se pueden dudar, y esto fue lo que pasó durante todos estos 10 meses. Hoy tengo una misión en la vida. Yo creo que me quedé para algo, y estoy seguro, para algo que Dios me necesita y que creo que es muy importante. Yo le doy gracias a mi familia que me apoye, a mis amigos y a todas las personas como ustedes que escuchan este testimonio, porque atrás de todo esto hay varios mensajes. Uno importantísimo y después de Dios, creo que es la familia. La familia es el motor, la familia es la fuerza, la familia es la que realmente unida puede lograr cualquier cosa, y ese es el caso. Obviamente la medicina, que ha avanzado muchísimo, pero hoy en día, y en mi caso, como puede ser el de cualquiera, es la donación de órganos. Yo tengo que trabajar muy fuerte para seguir con este testimonio y hacer que la gente se sensibilice en donar órganos, porque este muchacho que me donó a mí los pulmones tenía 28 años y salvó a 8 personas. Me salvó a mí y a 8 personas. Donó corazón, donó riñones, a mí los pulmones, y así salvó a 8 personas, una persona. Y aquí es donde nos damos cuenta del alcance. Y otra cosa importante, yo jamás hubiera necesitado un trasplante de ningún órgano, jamás, de una persona sana. Eso es para darnos cuenta que todo puede pasar en un día y a cualquier persona, no necesariamente a alguien que lo necesite, sino que a cualquiera de nosotros. A lo mejor necesitarlos, pero es muy importante tomar en cuenta que si el día de mañana nos vamos a ir y nos vamos a llevar los órganos que realmente se van a ir con nosotros, a lo mejor le pueden servir a otra persona y salvamos vidas, y ese es mi caso. Entonces quiero trabajar muy, muy fuerte en esta lucha no es lucha, porque la verdad es que la gente ya ha tomado conciencia cuando me ven. Hay personas que se han trasplantado ya gracias a lo que han visto en mi caso, a Susi, que le mando un beso, seguramente nos está viendo por el Instagram, y a ella, que es una luchadora, y a cada persona que recibe órganos, y a cada persona que dona órganos y se convierte en héroes por la vida, que es un grupo que también estoy. Hay que pensarlo, se los dejo a ustedes ahí en la mesa. Hay que pensar lo importante que puede ser donar órganos, porque podemos salvar muchas vidas. Es parte de esta misión, es parte de este testimonio, y sobre todo, lo más importante, Dios. Tener a Dios en nuestro corazón, llevarlo siempre, 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 porque aquí está una prueba de tantas de lo que Dios ha hecho, lo ha hecho en mí, y me da mucho gusto poderlo compartir con ustedes esta noche. Que Dios los bendiga. Y quiero despedirme antes de dejar de hablar con una frase que a mí me encanta y que con esa despido siempre. Si Él murió por mí, yo quiero vivir por Él. Gracias, muchas gracias. Gracias. Siempre que Bueno, muchas gracias, porque es impresionante tu testimonio y da gusto ver a alguien con esa fe, pero la segunda de las virtudes es la esperanza, y habéis tenido una esperanza tremenda, ¿no? Así es. Y cuando dices además que te dejaron para algo, si te dejan es por algo, ¿no? Para algo, todos tienen una misión, que me parece que es una frase impresionante. Oye, te quería preguntar, ¿eras religioso antes de todo este proceso? Sí, yo llevaba una vida religiosa de familia. O sea, mis padres
me inculcaron mi fe católica, me enseñaron, y la practicaba con mi familia. Hay algo que yo comento siempre que es muy importante, porque a mí me pasó. Yo, en el mundo que siempre me moví, que era el mundo de la televisión, y el mundo de los eventos, y el mundo de, pues ya sabes, el mundo de la fiesta y de todo, yo estaba en gran parte metido ahí. O sea, yo siempre, y va un poco con tu pregunta, porque una de las cosas que aprendí en todo este proceso, cuando yo estuve solo en mi cuarto, pensando y viendo todo lo que a mí había pasado en mi vida, me di cuenta de esa ausencia que hubo de Dios y de esa falta de atender a la familia, porque yo estaba en otro mundo. Yo estaba siempre en eventos, en esto y lo otro, mientras mi esposa estaba con los niños cuidándolos y educándolos, y yo estaba haciendo pues otra cosa, ¿no? Y ahora que me pasó todo esto, me di cuenta y dije, qué lástima que me perdí los momentos más importantes de la vida. Poder estar en la obra de teatro de mi hija, en el juego de fútbol de mi hijo, por estar en otro tipo de eventos que no me dejaban absolutamente nada. Y que me di cuenta tarde. Hoy parte de todo esto que hago hoy es para hablar de esto, porque pues todos vivimos en un mundo muy rápido, pero sí tenemos que poner atención en lo más importante, lo que tenemos cerca, la familia, los hijos. Hoy vivimos un mundo muy complicado, muy difícil, y de nosotros depende que nuestros hijos y los jóvenes puedan de alguna manera contrarrestar todo esto que está pasando hoy. Si no somos nosotros los que lo hacemos, nadie lo va a hacer. Y sí lo hay un grupo de jóvenes en todo el mundo que está levantando la mano, y a través de todo esto que estamos hablando, retomo un poco lo que comentas, el tema de la esperanza. Es lo último que se debe perder, aunque digan, es que lo último que se pierde es la esperanza. No, es verdad, lo último que se pierde es la esperanza. La esperanza es lo que te hace salir adelante. Yo lo viví y yo nunca la perdí. Yo dije, si Dios está conmigo, no va a pasar absolutamente nada. Y siempre estuve ahí, esa fue la lucha. No perdí nunca la esperanza. Todo esto que aprendí de mis padres, lo vi y dije, wow, es tal y como me lo enseñaron. O sea, haber podido sentir esa presencia tan cerca de mí, el caso de mi cuarto y de lo que sucedió, lo que pasó con San Rafael, son cosas que van de la mano. O sea, y cuando te das cuenta llegas al final, en mi caso, que es un trasplante. O sea, que dices, hoy tengo una sola cosa que me gustaría, y le pido a Dios, si Él es su voluntad se haga, es que me gustaría conocer a la familia de este muchacho que me donó mis órganos, los pulmones, perdón. Me gustaría conocerlos. Yo sé que por ese lado hay una pérdida y que hay un duelo, pero nada me haría más feliz que conocerlos y que ellos vean que esta parte de la persona que ellos perdieron todavía la tengo yo, y gracias a él yo estoy vivo. Eso sería algo fantástico, le pido a Dios que si Él quiere se haga. Regresando al tema de la esperanza, lo primero que hice cuando me sentí bien fue ir a ver a mis doctores, a los que le dijeron a mi esposa que yo ya me iba a morir. Porque le dijeron, oiga, ustedes le dijeron a mi esposa que me iba a morir y yo iba a verlos a ustedes porque no me morí. Esos fueron los primeros, ¿no? Y sí hubo un impacto en los doctores cuando me vieron. Pues es como si hubieran visto un muerto, porque yo llegué al consultorio de ellos a saludarlos y en la plática que tuvimos fue muy interesante, porque uno de los doctores me dijo, mira, Toño, ahorita que te veo, me doy cuenta como doctor el alcance que tenemos que tener nosotros como doctores. Para mí, un paciente está de aquí a aquí. Eso es lo que un paciente tiene. Al verte a ti, quiere decir que yo estoy mal, porque un paciente tiene de aquí hasta acá, no hasta aquí. Eso para mí fue muy fuerte, porque es como decirle a alguien, oye, hay algo más todavía. Y eso fue lo que pasó con él, porque nos acabamos de enterar que ese doctor tuvo un caso de una señora que se murió, y médicamente podía haber dicho, se murió, y se va. Pues el doctor entró en un proceso ¿cómo se dice?, para revivirla, y la revivió. Y esa señora está viva, gracias a que el doctor hizo un esfuerzo más para que esa persona viviera. Y eso pasa con todos los pacientes. Entonces me dio mucha alegría
que los doctores me hubieran dicho eso, porque quiere decir que mi caso sirvió para algo, y tanto esfuerzo y tanto sufrimiento sirvió para algo. Y hoy mis doctores y yo comentamos, son mis amigos, de casos que nos toca ver, nos toca vivir. Y aquí es donde vemos realmente la fuerza de la fe, la fuerza de la esperanza. Me atrevo a decir que hasta en mis doctores hubo un cambio, porque ellos se dieron cuenta de todo esto que yo les estoy contando. O sea, ellos no estuvieron ajenos, ellos estuvieron ahí cuando pasaron las cosas. Y cuando el doctor me dice que la mano que mueve la mano es la mano de Dios, pues con eso le dije, doctor, no sé ni qué decirle. O sea, fue algo que me dio mucha esperanza y mucha fuerza en ese momento, ¿no? Entonces sí, efectivamente, la esperanza al 100, siempre. Y la familia, y la práctica, de poder enseñarle a nuestros hijos nuestra fe católica, nuestra fe, es lo más importante. Ojalá todos podamos aportar eso en nuestras familias, en la gente, en la calle. Yo he estado en la calle caminando, como mi caso se hizo muy mediático, y se me acercaba gente que yo no conocía. Y me decía, oye, yo no creía, yo no tenía fe, pero bueno, pues si te estoy viendo es porque realmente hay algo más. Y de eso se trata, yo creo que esto que Dios hace con nosotros. Poder con estos testimonios tocar el corazón de las personas. Y que cada quien juzgue, que cada quien tome su criterio. Pero si tú abres la puerta y dejas entrar a Dios, Él va a entrar. Él no va a tirar la puerta, ni la va a abrir a la fuerza. Tienes que abrírsela. Si tú le abres la puerta, pues modestia aparte, aquí estoy yo, gracias a la puerta abierta. Así que gracias al Señor, y esa es muy importante para la vida. Gracias por la pregunta. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Bueno, cualquier cosa, aquí está Tirso, así que y Filomeno. Toño, creo que hay un mensaje muy importante que puede pasar, en mi opinión, puede pasar en varias familias, casos parecidos, pero casualmente se quedan en la familia, se queda todo como un milagro, como algo maravilloso, pero se queda ahí. Y yo creo que aquí, por lo que estoy viendo, por la información que me llega de Miami, por Hans y por mucha gente querida, aquí hay un mensaje muy importante que yo creo que, bajo mi punto de vista, que hay que destacar, es que casualmente Dios ha puesto esto en manos de un gran comunicador. ¿Has pensado eso? Pues yo siento que Dios nos elige a todos, a cada una labor en la vida. Nacemos para algo, todos tenemos una historia, todos tenemos algo que contar. Yo creo que en este caso, y le doy gracias a Dios que me haya elegido a mí, que me haya escogido a mí, porque sí es una misión, así lo siento. Yo hice un compromiso con Él cuando yo estuve enfermo y le dije, Señor, si de verdad me das una oportunidad, yo quiero compartir esto y tocar corazones, y quiero que la gente vea y vea en mí lo que tú puedes hacer, hasta dónde puedes llegar, y lo que se tiene que hacer. O sea, yo realmente pues no me he metido en mi fe, en mis creencias hasta el fondo, hasta estudiarlo, pero como una familia normal, con una persona normal, esto te cambia la vida. O sea, hoy nosotros somos una familia distinta. Yo lo primero que hago todos los días es abrir los ojos, darle gracias a Dios, y gracias a mi donador y a su familia, que a través de Dios puso para poderme seguir yo adelante. Y en este medio de comunicación pues sí ha servido mucho. Yo colaboro con un grupo que se llama Héroes por la Vida en México para promover la donación de órganos, porque hoy yo puedo decirles a ustedes, aquí está lo que logras hacer donando órganos. O sea, yo soy uno de muchas personas, y puede ser al revés. A lo mejor el que lo vamos a necesitar el día de mañana es cualquiera de nosotros. O sea, hay que pensar en eso, y pues te digo, le doy gracias a Dios que me haya elegido, que haya escogido a mi familia, a mis amigos, a ustedes de estar aquí esta noche, y espero que a alguno de ustedes le hayamos tocado el corazón y sientan esa presencia tan grande que sentimos muchos de sentir a Dios, porque la vida nos cambió, la vida de nuestra familia es maravillosa, es otra. Veo la vida de otra manera, veo las cosas de otra manera, me doy cuenta de cosas que antes no me daba cuenta por estar en otro mundo, y ahora sí. Y ahora lo que le pido a Dios es tiempo para poder disfrutar todas estas cosas que
estoy viviendo, y tiempo para platicar con ustedes y con muchas personas más que pueda hacerlo, ¿no? De verdad les agradezco mucho, gracias por venir, me da mucho gusto. Aprovecho para saludar a muchas personas que nos están viendo en México, en Miami, en otros lados, porque por el Instagram podemos conectarnos. A Hans, mi futuro consuegro, a mi hijo Toño, a mis hermanas, a mi mamá. Hoy, gracias a la tecnología, podemos ir a varios lugares. Y aprovecho siempre para compartir estos momentos con ustedes y con mi familia y con los amigos, con mi esposa, con mis hijos. Gracias, Carlita, por todo ese esfuerzo. Valió la pena tanto llorar y tanto luchar. Aquí estamos. Y felices de hacer esto que nos toca hacer. Muchas gracias. Gracias, gracias. A mis suegros, a los papás de Carla, que también están por ahí, los quiero mucho. Gracias. Gracias. Buenas noches, que Dios los bendiga y hasta la próxima. Gracias.